¿cómo estás? Bienvenido a la clase de Jardín de Infantes. Nuevamente estamos aquí para aprender más acerca de Jesús. Ven y aprendamos otra historia muy importante de la vida de Jesús en la tierra. Vamos a orar y a repetir nuestro versículo de memoria. ¿Me acompañas? Oramos. Amante y bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias Señor te damos por la oportunidad de vida que nos das. Gracias por esta semana que hasta aquí tú nos has bendecido y has cuidado a papi y a mami. Quédate con nosotros Señor y bendice esta lección para que podamos aprender más de la vida que tú tuviste en esta tierra y el ejemplo que nos diste. Gracias Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a repetir el versículo de memoria que dice: Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Lucas 2:52. Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Lucas 2:52. Espero que te aprendas el versículo de esta semana y podamos seguir creciendo así como Jesús en sabiduría y estatura. Ahora vamos a ver de qué trata la lección de esta semana, la cual se titula Perdido y encontrado. Vamos a ver quién fue que se perdió y a quién fue que encontraron. ¿Me acompañas a estudiar la lección? Ok, iniciamos. Jesús iba a la sinagoga cada sábado y una vez al año a la iglesia grande que llamaban templo. El templo estaba en una ciudad enorme llamada Jerusalén. Celebrarían la Pascua que les ayudaba a recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. En la iglesia grande, en el templo, los maestros estaban hablando con Jesús, con un niño extraño, ¿verdad? Pero resulta que cuando había terminado todo, la celebración especial, María y José se fueron porque ya había terminado la Pascua. Entonces ellos salieron del lugar para volver a su hogar. Pero Jesús no estaba con ellos. Él todavía estaba con los maestros en el templo grande. Él les hizo muchas preguntas a los maestros. A ellos les gustaba mucho las preguntas que Jesús les hizo y querían enseñarle. Pronto los maestros empezaron a hacer preguntas a Jesús. Estaban sorprendidos porque sabían muchas cosas acerca de Dios. Los maestros pensaban que solo los muchachos que habían ido a la escuela especial sabían tanto acerca de Dios. Al principio, la mamá y el papá de Jesús no habían notado la ausencia de Jesús, pues ellos pensaban que Jesús estaba con todos sus amigos en la caravana. Después de haber caminado durante todo un día, ya era un largo trayecto. Los papás de Jesús decían: ¿pero dónde está Jesús? Las mamás y los papás se preocupaban cuando piensan que sus hijos están perdidos. Así que María estaba muy temerosa por Jesús, pues esperaba que nadie le hiciera daño. Tenemos que regresar a la ciudad, le dijo María a José. Debemos encontrar a Jesús. Ya había avanzado mucho el camino y les tomó mucho tiempo el regreso a Jerusalén. José y María oraban para que Jesús estuviera a salvo hasta que lo encontraran. En la ciudad, María y José buscaron por todas partes a Jesús, pero no lo encontraban. Ya en la ciudad, María y José buscaron por todos lados. A todas las personas que encontraban les preguntaban si habían visto a Jesús. ¿Han visto a Jesús? Él es nuestro hijo. Pero nadie les daba razón de haber visto al niño. Pues finalmente, José y María decidieron buscar a Jesús en el templo. Allí lo encontraron. Estaba hablando con los maestros del templo. María se sintió tan aliviada. Sin embargo, también estaba muy apenada. Así que le pidieron a Jesús que emprendieran nuevamente su viaje y caminaran con la caravana para irse a su hogar. Cuando salieron de la ciudad,
y emprendieron de nuevo el camino a casa, María y José hablaron con Jesús y le pidieron que les contara todo lo que había pasado acerca del tiempo que había pasado con los maestros en el templo. María estaba muy contenta de tener nuevamente a Jesús con ella, pero quería que él supiera que había estado muy preocupados por él. Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Te buscamos por todas partes, le dijo María. ¿Por qué, mamá?, preguntó Jesús. ¿No saben que debo estar donde el trabajo de mi padre? María y José no entendieron lo que él quería decir. ¿Ustedes ya entienden lo que Jesús quiso decirle a sus padres? ¿Qué cosas hacemos nosotros en la iglesia? Sí, las personas aquí aprenden acerca de Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en el gran templo. Estaban aprendiendo acerca de Dios y aquí Él comprendió que Dios era su verdadero Padre y entendió que ayudaría a la gente cuando fuera mayor. Jesús enseñó de su Padre Dios. Eso era su trabajo en esta tierra. Así que la invitación es para que cada uno de nosotros también trabajemos para nuestro Dios, que hagamos lo mejor posible en lo que nos pidan participar dentro de la iglesia. Ahora vamos a repetir nuevamente nuestro versículo de memoria que dice: Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Lucas 2:52. Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Lucas 2:52. Muy bien, vamos a orar para finalizar esta lección de esta semana y espero que tú también la estudies y que aprendas mucho más de la vida de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por el ejemplo que tú nos das de servicio. Gracias por darnos a entender los trabajos que debemos de realizar en la iglesia y también en la comunidad, que debemos amarnos unos a otros así como tú nos amas a nosotros. Gracias, Señor Jesús, en el nombre por tu trabajo para cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga y a portarnos bien y a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hasta luego. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Antes de nacer fue elegido por Dios para librar a Israel del pueblo filisteo. Se hizo muy fuerte, más que un león. Venció a 1000 hombres con un hueso, ni siquiera un espada usó. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero a sus padres no quiso oír, a mujeres filisteas deseaba tener. Y en vez de ser juez del pueblo de Dios, fue un joven sin juicio que seguía su propio querer. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. De Dalila él se enamoró y el secreto de su fuerza ella se lo contó. Cortaron sus cabellos, le hicieron mal y Sansón perdió su fuerza convirtiéndose en alguien normal. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero arrepentido a Dios Sansón oró, él lo escuchó y su fuerza pronto restauró. Las columnas del templo de Dagón él derribó y a los filisteos derrotó. Sansón,
melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón.